Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Shareni Donají Bolaños Galicia, de la licenciatura de Nutrición Clínica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en esta presentación les voy a hablar sobre el artículo de intoxicación infantil por plomo en México. Otras fuentes de exposición más allá del barro vidriado en Salud 2022. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, se muestra lo que es la portada del artículo, donde ahí se puede ver los autores de este mismo artículo y los años en que se realizó. Ahora, pasando a la otra diapositiva, empezamos con el abstract, que tiene como objetivo describir y actualizar al año 2022 la prevalencia de intoxicación por plomo en la población infantil de 1 a 4 años en México y describir fuentes de exposición ambiental, preocupacional y uso del barro vidriado. En este estudio se muestra, en una muestra de menores que participaron la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, que es el ENSANUD 2022, y se midió la concentración de plomo en sangre capilar. Se aplicó un cuestionario para indagar sobre fuentes de exposición al plomo y se tuvo como conclusión la prevalencia nacional de intoxicación por plomo permaneció estable con respecto a lo reportado en la ENSANUD 2018-2019. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, se muestra la exposición a plomo. En este continúa siendo un problema significativo de salud pública, responsable de 0.9 millones de muertes a nivel mundial y el 2019, y de importantes efectos en la salud y de importante el desarrollo que perjudican de forma más severa a la población infantil. No existe exposición ni concentración de plomo en el cuerpo que sea segura para la salud. Y con el fin de conocer la dimensión de la intoxicación por plomo en México, de niños de 1 a 4 años se midió por primera vez la concentración de plomo en sangre en una muestra representativa a nivel nacional y estatal en la encuesta de ENSANUD en el año 2018 y 19. En esta encuesta los resultados estimaron que 17.4% de la población infantil en México de 1 a 4 años representa una intoxicación por plomo. Es igual o mayor a 5 microgramos sobre decilitro. Sin embargo, esta fuente contribuye con 48.3 de la intoxicación por plomo total, lo que indica que existen otras fuentes de exposición que explicarían, que ahorita más adelante se va a explicar, que eran las que se habían mencionado anteriormente, que podría ser por una exposición ambiental o para ocupacional. Y bueno, como objetivo de este estudio fue describir la prevalencia de intoxicación por plomo en la población infantil de 1 a 4 años en México y caracterizar la contribución de 3 tipos de fuentes de exposición ya antes mencionados, reportados en la literatura especializada en México. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, en nos da a conocer sobre todas las fuentes de exposición a plomo en México, que es esencial para diseñar e implementar intervenciones dirigidas a controlar y eliminar los riesgos a la salud asociados. Así como
los resultados, que fueron una estimación de 17.4 de la población infantil en México, y en la cual se sugiere que la principal fuente única de exposición es el uso de la loza de barro vidriado con plomo para preparar y consumir y almacenar alimentos y bebidas. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. En esta vamos a hablar del material y métodos utilizados en este estudio, que se realizó una muestra de preescolares residentes en hogares de México que participaron en la ENSANUD 2022, encuesta probabilística que tiene representatividad nacional y regional del país. Se midió la concentración de plomo en muestras de sangre capilar por voltamperometría de redisolución anódica con el analizador portátil LED CAR 2, que es parecido, es el que se muestra aquí en la imagen en mi presentación. Este determina un rango de detección de 3.3 a 65 microgramos de plomo por decilitro en la sangre. Se tomó la muestra. Antes de que se tomara la muestra, se llevaron a cabo procedimientos de sanitización del lugar y del dedo donde se llevaría a cabo la punción. Cuando se hacía la punción y se detectaban concentraciones iguales o mayores de 25 microgramos sobre decilitro, se repetía la medición para destacar la posibilidad de contaminación de lo que es la muestra y así ser más precisos con los resultados. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde menciono que en este se tomó como referencia la modificación de la norma oficial mexicana 199 SSA1 2000 de 2017, que establece una concentración de 5 microgramos sobre decilitro de plomo en sangre como valor criterio para realizar acciones para proteger la salud de menores de 15 años y mujeres embarazadas. Esto me pareció muy importante porque así ya se puede ir conociendo el rango de toxicidad de los infantes y así pues llegar a que se presente para que haya así una corrección de lo que es el plomo en sangre de estos niños. Igual este indicador permite hacer comparaciones en el ENSANUD a fin de observar tendencia. Los resultados de plomo en sangre se presentan con la finalidad de aportar una métrica que sea consistente e indique efectos adversos importantes. Asimismo, como identificar las fuentes de exposición a plomo en el país, se aplicó un cuestionario de exposición a plomo adaptado al contexto mexicano para indagar sobre exposición a lo que serían 3 grupos de fuentes de exposición durante los 3 meses previos a la entrevista, considerando la vida media del plomo en sangre. Las fuentes de exposición que se incluyeron en el cuestionario fueron aquellas para las que se hubiera documentado la exposición en población y territorio mexicano en la bibliografía especializada. Ahora, pasando a mi otra diapositiva, aquí hago mención de lo que se aplicó en los cuestionarios, que sería para identificar las fuentes de exposición de plomo en el país, que fueron las que se estudiaron en el documento de exposición en población y territorio mexicano de esta bibliografía. Los tipos de fuentes de exposición incluidas en el cuestionario fueron las siguientes, que fue el uso de barro vidriado en plomo, que autorreporte de uso de loza de barro vidriado con plomo en el lugar donde vive el menor en los últimos 3 meses para la preparación, almacenamiento y lo que es el consumo de sus alimentos.
se contó con apoyo visual de fotografías para asimismo facilitar que la persona que se está siendo entrevistada pueda identificar correctamente el tipo de losa de barro, que son como pues parecidas a las que se muestran en la imagen. El siguiente tipo de fuente de exposición fue la exposición ambiental, que en esta se refiere a la exposición que se produce cuando una persona inhala aire contaminado con vapores o partículas de plomo previamente de emisiones de pequeña, mediana y grande escala. Igual se ingiere polvo o agua que contiene residuos de estas emisiones o que está en contacto dérmico con superficies contaminadas. En este está la existencia de posibles focos de exposición a plomo cercanos al hogar, donde vive el menor, incluyendo minas o revales mineros, sitios de fabricación o reciclaje de baterías, taller de alfarería de barro vidriado, fundidoras de metales, talleres mecánicos o de pintura. Y en esta la identificación de la persona entrevistada de que su hogar haya tubería de plomo y tenga uso de óxido de plomo, que sería el arsacón, greta o litargirio, y que la actividad del menor de edad seleccionado para el estudio en áreas de juegos infantiles como espacios públicos, escuelas o guarderías. Y la última exposición fue la exposición paraocupacional, que en esta se refiere a la exposición que se produce cuando una persona que trabaja en oficios donde se utilizan materiales como plomo o donde se producen emisiones de este metal trasladada el plomo del lugar de trabajo a su hogar, lo que constituye una fuente de exposición para los menores de edad que viven en él. En este caso, el cuestionario registró autorreporte en los últimos 3 meses de trabajo de un miembro del hogar donde vive el menor, que serían oficios y ocupaciones con exposición documentada a plomo en México, que podía ser alfarería de barro vidriado, soldadora, herrería, pintura, reciclaje de baterías de auto, reciclaje de aparatos electrónicos, minería de metales, fundición de metales, imprenta, elaboración de vidrio soplado, vitrales, emplomado o joyería. Ya realizado el cuestionario, se estimaron prevalencias para cada una de las fuentes de exposición a plomo considerando el diseño muestral. Se analizó la distribución de los niveles de intoxicación de acuerdo con el número de fuentes de exposición reportadas, así como los niveles de intoxicación por fuente de exposición, estratificando por región geográfica. Los análisis se realizaron con el módulo SBI en el paquete estadístico Stata. Después de haber aplicado el cuestionario y recolectado la muestra de plomo en sangre, los participantes del estudio recibieron un folleto informativo sobre efectos tóxicos de la exposición a plomo, asimismo identificando de fuentes de exposición y recomendaciones para prevenir la exposición. El proyecto fue revisado y aprobado por los comités de investigación, ética de la investigación y bioseguridad del Instituto Nacional de Salud Pública. Esto a mí me pareció muy importante porque así damos a conocer a las familias sobre esta intoxicación a plomo y poder prevenir lo que sean enfermedades, tanto en personas embarazadas como en los niños menores o desde el nacimiento. Y bueno, continuamos con lo que son los resultados de esta investigación, donde empezamos con una intoxicación por plomo nacional y regional.
que en este se midió pues el plomo en sangre capilar. El artículo menciona que fue en 1.158 menores de entre 1 y 4 años de edad. La prevalencia nacional de intoxicación por plomo fue del 16.8%, lo que representa a 1.407.498 de niños y niñas en el país que tienen niveles de intoxicación de acuerdo con la norma oficial mexicana vigente. La proporción de menores con valores detectables de plomo igual o mayor a 3.3 fue del 31.5%. Y bueno, la prevalencia de intoxicación en cada una de las regiones geográficas establecidas en la ENSANUD y los estados que se integran se muestra en lo que es en la imagen que puse del estado de la República, en lo que las regiones con mayor prevalencia son el Pacífico Sur con 38.7%, Centro de 30.8% y Ciudad de México y Estado de México con el 26.6%. Después está el reporte de exposición a fuentes y su relación con intoxicación por plomo. En este menciona que el 67.5% de la población de estudio reportó haber estado expuesta a una o más de las fuentes consideradas en el estudio. La proporción de hogares que reportó exposición a una fuente exclusiva es de 21.2, 17.7 y 7.4% para el barro vidriado. Después está que entre quienes reportaron exposición reciente a dos fuentes combinadas, la mayor proporción se refiere a la conjunción de exposición ambiental y exposición paraocupacional con el 9.1%, y de esto está seguida la del barro vidriado y la exposición ambiental con un 7%. Y una proporción menor de exposición a barro vidriado y paraocupacional con 1.2%. En el caso del reporte de exposición a barro vidriado, en los últimos 3 meses, las regiones que reportan mayor exposición son también las que representan las mayores prevalencias de intoxicación, que aquí se muestra que es la región Pacífico Sur con el 73.1% de exposición y Centro con 59.7% de exposición y 30.8% de intoxicación, y en Ciudad de México con el 46% de exposición y 26.6% de intoxicación. Igual en estos casos las regiones con mayor proporción de exposición reportada, que está como ambiental y paraocupacional, es la del reporte de frontera con el 52% de exposición ambiental y Pacífico Norte con el 30.1% de exposición paraocupacional. Y de ahí no corresponde a las regiones con mayor prevalencia de intoxicación por plomo, sino a las ubicadas en el cuarto. Y ahora pasando a lo que es la siguiente diapositiva, mostramos que el otro que es distribución de la intoxicación por plomo por fuente de exposición reportada. En este, los resultados de exploración para la identificación de fuentes de exposición muestra una tendencia de incremento en la prevalencia de intoxicación por plomo a medida que se reporta un mayor número de fuentes de exposición. La población que reportó no haber estado expuesta a ninguno de los tipos de fuentes incluidas en el estudio tiene una prevalencia de intoxicación por plomo del 6%.
y por lo tanto la prevalencia de intoxicación que reportaron a exposición de solo un tipo de fuente es 21.5% y este va aumentando hasta llegar a un 24.2%. Y ahora respecto al reporte de exposición a dos grupos de fuentes, la mayor parte de la intoxicación corresponde a las combinaciones de barro vidriado ambiental con un 10.8% y por otra parte está la intoxicación ambiental para ocupacional con un 10.5% y un porcentaje menor para la combinación de barro vidriado y para ocupacional con un 1.7%. Aquí en mi diapositiva se muestra lo que es la gráfica que el artículo dispone, en donde se muestra la encuesta nacional de salud y nutrición sobre el barro vidriado y el plomo en sangre. En la prevalencia del porcentaje de intoxicación por plomo está más alta en la exposición combinada a los tres tipos de fuentes con un 24.2%, como ya mencioné, y de ahí le sigue la exposición combinada a dos tipos de fuentes, que es el 23%, y ahí se divide en como ya mencioné, de barro vidriado más ambiental con un 10.8%, luego barro vidriado más para ocupacional con un 1.7% y después para ocupacional más ambiental con un 10.5%. Después se encuentra la exposición única a un tipo de fuente, donde la más alta obviamente es la de barro vidriado con un 15.1%. Después le sigue el ambiental con un 4.9% y por último está la para ocupacional con un 1.2% y una prevalencia de intoxicación por plomo del 20%. Y después está que ninguna fuente reportada es el 6% que todavía no está identificada, a las que ya se mencionaron en este artículo, que es otro tipo de intoxicación de plomo. Ahora, a continuación, se muestra la tabla del artículo donde menciona las características de los menores y de los hogares participantes con determinación de plomo en sangre de México en SANUD 2022. En se encuentra la intoxicación por plomo en sangre, que es igual o mayor a 5 microgramos sobre decilitro. En nacional se muestra que sí hubo intoxicación del uso de barro vidriado en los últimos 3 meses, igual sí hubo una intoxicación del 33.3%. De ahí una exposición ambiental en los últimos 3 meses con un 37.8%. Y se muestra pues lo que es de cada estado, como el Pacífico Norte, la Frontera, el Pacífico Centro y el Centro Norte. El centro, la Ciudad de México, el Pacífico Sur y la península. Esto es como más a los porcentajes que están ajustados por el diseño de muestra y representa la población según el diseño de muestra. Sobre lo que es la encuesta nacional de salud y nutrición de SANUD sobre el plomo en sangre. A continuación, en la otra diapositiva menciono ya lo que es la discusión, donde el artículo menciona que los resultados de este estudio permitan actualizar la prevalencia de la intoxicación por plomo en México en la población de menores de 1.4 años, de 1 a 4 años. Y en SANUD 2018-2019 registró una prevalencia nacional del 17.4%,
mientras que esta nueva encuesta del 2022 indicó que es un porcentaje del 16.8%. Después, a nivel nacional, los resultados de este componente sugieren que el uso de barro vidriado con plomo continúa siendo una fuente de exposición poblacional importante, pero pues como vimos ya no es la única, y apuntan a una contribución importante por exposición ambiental, que puede ser desde los trabajos de los familiares de los menores, que pueden ser en pintura o los ya antes mencionados, y llevan la intoxicación a la casa y hace que los niños pues se intoxiquen. Y en menor medida la exposición paraocupacional. A nivel nacional, 2/3 partes de la población reporta exposición al menos a un tipo de fuente de aquellas incluidas en el cuestionario de este estudio. Igual se observa que la mayor proporción se refiere al reporte de exposición ambiental, con un 37.8%. Por otra parte, la forma de evaluar el desempeño del cuestionario para identificar que fuera correctamente las fuentes de exposición fue observar cuál es la relación entre la proporción de autorreporte de exposición y lo que fue la prevalencia de intoxicación por plomo observada por medición en biomarcadores. Los resultados regionales del estudio muestran que existe esta relación únicamente en el uso del barro vidriado, pues como sabemos, muchas personas de la República Mexicana, las mamás, pues tienen la costumbre a comprar lo que son las cazuelas de barro vidriado, y hay personas que pues no llevan a cabo un proceso de curado para disminuir la intoxicación del plomo. Por lo tanto, por eso les lleva a que mientras cocinan y consumen sus alimentos, pues los lleva a una intoxicación a los familiares que consuman estos alimentos. En el caso de la exposición ambiental y paraocupacional, no se observa esta relación, lo que podría reforzar la conclusión de las limitaciones en la sensibilidad del instrumento para identificar la exposición a una fuente de estos tipos. Y bueno, ya para casi terminar, igual menciono el artículo sobre la identificación de fuentes de exposición a plomo por autorreporte que presenta limitaciones que se podrían abordar implementando una estrategia complementaria de búsqueda intencionada de fuentes de exposición a lo que sería el plomo en hogares y sitios, y medición de las concentraciones de plomo en muestras recolectadas. Esto pues podría ayudar a seguir una mayor investigación y poder dar estrategias para así se pueda reducir lo que sería la intoxicación a lo que es el plomo. A 4 años de seguimiento de las encuestas de ENSANUP, la prevalencia nacional de intoxicación por plomo permanece estable. Resultado esperado, ya que según es del conocimiento de los autores de este artículo, que no se ha implementado una estrategia nacional dirigida a controlar lo que es la exposición a plomo en México, lo cual pues si ya se sabe que hay un incremento de intoxicación de plomo, yo diría que pues debería de haber alguna solución o haber una estrategia para que se vaya disminuyendo esta intoxicación, y en ausencia de una intervención organizada para así controlar la exposición, pero pues lo cual nos anticipa que estos valores puedan reducirse en favor
en la salud de la población, lo cual pues para mí se me hace algo muy grave. Y bueno, para ya terminar, le dejo al último mi referencia del artículo y espero le haya gustado. Muchas gracias.